índice tecnológico Nasdaq cerró en niveles sin precedentes por primera vez este año después que la economía estadounidense generara 255,000 empleos en julio y las empresas tecnológicas reportaran uno de sus mejores trimestres en beneficios, el S&P 500 también cerrando en niveles récord. Para analizar el informe de empleo, que fue la principal referencia hoy en los mercados, y poner en perspectiva esta semana, me acompaña aquí en el estudio Carlos Mena, director gerente de Banorte ICSE Securities. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias, Carla, por la invitación. La economía estadounidense generó 255,000 empleos en julio frente a 292,000 en junio, siendo estos los dos mejores meses en cuanto al nivel de contrataciones este año. ¿Qué nos dicen estas cifras laborales sobre la salud de la economía estadounidense, que si vemos en los últimos 3 trimestres ha crecido a un promedio de tan solo 1%? Exactamente. Mira, yo poniendo en perspectiva ese dato, por supuesto que es positivo, y no solo por el dato del mes, sino, como dices, por las revisiones de los meses anteriores, lo cual hace verse más robusto este nivel de empleo. En combinación con el número, por ejemplo, que mencionabas de crecimiento del Producto Interno Bruto, a lo que voy es que hemos estado otras veces ahí, ¿no? A mí no me sorprendería que en un mes volvamos a ver un dato relativamente débil. Esa ha sido la característica de esta recuperación económica y yo no la veo cambiando drásticamente de aquí en adelante. El crecimiento es sostenido, pero tiene baches raquíticos, y yo creo que vamos a volver a ver cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿tú no compartes la perspectiva o la visión de otros economistas que esperarían que esto sea una señal de que en el segundo semestre del año la economía podría cobrar impulso? Mira, yo lo que creo es que vamos a seguir viendo datos mixtos, ¿sí? O sea, vamos a seguir viendo datos mixtos. Me puedo referir a un reporte de empleo dentro de un mes o dentro de 2 meses, o me puedo referir a una confianza del consumidor, o me puedo referir a producción industrial. O sea, vamos a seguir viendo datos mixtos. En una dirección positiva, sí, por supuesto, ¿sí? Pero yo sería un poco más, mesurado en términos de echar campanas al vuelo y decir, vamos a un nivel de empleo récord, sin ningún tipo de tropiezo. Déjame preguntarte, las recientes cifras publicadas aquí en Estados Unidos aumentan la posibilidad de que la Reserva Federal incremente las tasas de interés antes de fin de año, o podría más bien influir sobre su decisión de política monetaria la incertidumbre en Europa? Mira, yo creo que el mercado ya empezó a no hacerle caso mayor a la Fed, ¿no? Y yo tengo con ese discurso más tiempo, como tú sabes. La vez pasada que andaba por aquí, yo decía que ya sería bueno que la tasa subiera para quitarnos de ese tema del camino. Y efectivamente hoy hay una discusión de si puede ser en diciembre, puede ser antes, si está el tema electoral y van a preferir hacerlo después. Yo lo que te puedo decir que es más importante para el auditorio es: suba o no suba la Fed las tasas, eventualmente lo va a hacer, evidentemente. Las tasas de largo plazo no se están presionando, y ese es el panorama importante que los clientes tienen que ver. La tasa de largo plazo no se está presionando, ni creo que se vaya a presionar sustancialmente. Conversaba recientemente con un economista quien indicaba que los efectos o el impacto del Brexit todavía, aunque el mercado ya lo absorbió, todavía no hemos visto pues el impacto como tal en la economía, en el resto de la zona euro, y bueno, el impacto que podría tener hacia otras economías del mundo. El Banco de Inglaterra presentando esta semana un paquete de estímulo excepcional para revivir la economía tras el Brexit, y también recordando por primera vez en 7 años las tasas de interés. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que estoy de acuerdo con esa visión. Creo que es es un mensaje muy importante que el Banco de Inglaterra, no obstante que los mercados relativamente rápido absorbieron el impacto de la noticia y aparentemente nos dejaron en condiciones mucho más estables, la Autoridad Monetaria de Inglaterra está diciendo: no, yo aquí te tengo que tomar un colchón
sobre cómo se van a dar las ramificaciones de esta salida, las cuales no se conocen aún. Y esto me lleva también al tema de las tasas de interés en la Fed. En la medida que las tasas bajen en Inglaterra, en Suiza, en Alemania, las tasas en Estados Unidos, insisto, en términos relativos son altas todavía. En México también vimos cifras que muestran que el consumo privado tomó un mayor dinamismo en el mes de mayo luego de una fuerte caída en abril. El consumo privado, como sabemos, pues es muy importante y ha estado dando impulso a la economía, que también hemos visto un cierto deterioro que ha sido mayor al previsto por varios economistas. Bueno, yo creo que en México la información local sigue siendo raquíticamente importante, déjame ponerlo de esa manera. Es positivo el dato de consumo privado, por supuesto que lo es, pero la economía mexicana tiene razonables finanzas públicas, pero sigue teniendo una dependencia muy importante del entorno internacional y concretamente del de Estados Unidos. Cuando los inversionistas ven hacia México en estos momentos, ¿cuáles son las tres principales cosas que le preocupan? En el caso de México, sí hay una discusión a nivel internacional de cuál puede ser el resultado electoral y cómo le puede afectar a México una potencial presidencia de Donald Trump. Creo que lo que estamos viendo en tipo de cambio tiene que ver en cierta medida con ese tipo de temas, pero si yo lo comparo con otras latitudes en Latinoamérica como Brasil, por ejemplo, las cosas están estructuralmente mucho mejor en México que la economía más grande de América Latina, ¿no? Precisamente volcando la atención hacia el tema electoral, ¿cómo este informe laboral, que de cierta manera pues fue sólido, pone a prueba el discurso de Donald Trump de hacer América grande otra vez? Y bueno, hoy, una hora antes de la publicación de estas cifras laborales, pues presentó su equipo económico para impulsar la economía que según él se está deteriorando y necesita un nuevo rescate. Correcto. Mira, de acuerdo, efectivamente esto, digamos, este reporte de empleo sube más municiones al carro demócrata en términos de discurso. Yo creo que le da una inercia mayormente positiva a la campaña de Hillary Clinton. Estamos a escasos 3 meses de las elecciones, ¿no? Yo creo que en términos generales la cobertura de la campaña política en Estados Unidos en México es mala. Es demasiado focalizada en Trump, poco focalizada en la problemática Clinton, pero definitivamente hoy sabemos que hay una inercia o un momento mejor para la candidata demócrata que para Donald Trump a 3 meses de las elecciones. Carlos, tú tienes contacto directo con grandes inversionistas allá en México. Me comentas que has empezado a notar preocupación y para que llegue a ese nivel sobre qué hago con mi dinero, tienen temor e incluso podrían sacarlo del país. ¿Eso podrían llegar a tal punto? Sí, curiosamente vemos reacciones psicológicas que tienen que ver más con una psicosis que con algo racional. Déjame ponerlo de esta forma. Y es relativamente normal. Los seres humanos somos personas emocionales. Y el bombardeo mediático y la campaña del señor Donald Trump es tan agresiva en su discurso que hace a la gente pensar cosas infundadas. Es cierto que es posible que en una presidencia Trump a México en su entorno económico la percepción pudiera ser adversa, pero de ahí a que el señor tuviera la capacidad de tomar medidas como si fuera un emperador, pues eso es imposible. Vivimos como sabes, vivimos en un país donde la división de poderes es real. Entonces, sí, quien quiera que sea el presidente el 20 de enero próximo en la Casa Blanca, no puede tomar medidas autoritarias y absolutas, ¿no? ¿Y qué te dicen los inversionistas? ¿Cuáles son sus temores? Los inversionistas, algunos inversionistas, porque no quiero generalizar, están preguntando qué consecuencias o cuán drástico podría ser este señor en términos de su relación con los mexicanos y con el dinero invertido aquí. Nuestra respuesta obviamente es, insisto, hay una división de poderes, hay un tema de discurso, de debate comercial con México, de debate migratorio,
pero no necesariamente afectar la inversión de los ahorradores mexicanos en los Estados Unidos. Definitivamente eso no está ni siquiera en la mesa, ¿no? Gracias, Carlos Mena, director gerente de Banorte ICSE Securities, por acompañarnos hoy en esta sección México desde Wall Street. Gracias, Carla. Desde Nueva York, Carla Palomo para el financiero Bloomberg.